Si hay alguien que conoce bien cuál es la situación de la ciencia y la innovación a nivel europeo, ese es Carlos Moedas, ingeniero civil, economista y político portugués. Fue secretario de Estado adjunto al primer ministro entre 2011 y 2014. En este año, además, es nombrado comisario europeo de investigación, ciencia e innovación. Buenos días, señor Moedas. Encantada de saludarle. ¿Cómo está? Y sobre todo, ¿cómo ha pasado esta etapa tan incierta provocada por esta pandemia? Buenos días, Isabel, y muchas gracias por invitarme a compartir este momento, este evento con Asebio. Bueno, aquí estamos en Portugal, como en España, como en el mundo, isolados en nuestras casas. Hemos pasado momentos muy duros, pero ahora miramos al futuro con un poco más de certidumbre. Pero ha sido un momento que nos ha ayudado a reflejar, a pensar, a mirar lo bueno y lo malo, ¿no? Y pensar que queremos un futuro, pero no queremos un futuro como el pasado, queremos un futuro que sea mejor, que nos ayude a ser más sostenibles, a tener una economía mejor para el futuro. Y eso ha sido lo que he hecho, reflejar, escribir en un momento que ha sido muy difícil para todas las familias, tanto en Portugal, en España, en el mundo. Entonces, aquí estamos y con mucho gusto de estar volviendo a la actividad más normal con este tipo de entrevistas. ¿Y qué le parece el plan de recuperación lanzado por la Unión? Bueno, y es todo, yo pienso que ha sido excepcional, que es un momento histórico. Y es un momento histórico porque primero hemos aprendido con la crisis anterior. En la crisis financiera hay que primero pensar que el Banco Central Europeo, en su momento, en el 2008, ha tardado 4 años para reaccionar. Ha sido en julio del 2012 que el señor Draghi ha dicho en ese momento que iba a hacer todo lo posible. En esta crisis hemos reaccionado en semanas. El Banco Central Europeo reaccionó en semanas, la Comisión Europea reaccionó en días y después hemos tenido por la primera vez en muchos años este motor franco-alemán que ha funcionado, que ha trabajado y con lo histórico que ha sido este lanzamiento de este plan de recuperación, porque nadie imaginaba que la Alemania iba a entenderse con Francia para lanzar un plan tan grande y tan único. ¿Sabes? A veces en los periódicos dicen, pero el plan Marshall en el 48 ha sido el plan muy grande. Bueno, el plan Marshall eran 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en ese momento. 750.000 millones de euros hoy son también más o menos el 5% del Producto Interno Bruto de Europa. Entonces estamos hablando de un plan que tiene en escala, en tamaño, más o menos lo mismo que un plan Marshall en su tiempo. Entonces esto es único para Europa y esperemos que lo vamos a utilizar bien, porque esa es la gran cuestión. En Europa hay consenso sobre la importancia de la ciencia y la innovación. Es más, Horizonte Europa, parte de su legado, va a ser el programa de financiación de I+D más ambicioso hasta ahora en la Unión. Sin embargo, este compromiso es desigual en los Estados miembros. Países como España invierten en I+D sobre el PIB un 1,2%. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Puede esta crisis económica provocada por el coronavirus incrementar ese gap en I+D entre el eje norte y sur? Esperemos que no lo incremente, porque hemos visto el resultado en la crisis financiera del 2008 de los países que invertían más en I+D, los países que eran más fuertes en ciencia, en su tiempo en el 2008 han sido los que menos han sufrido con la crisis del 2008. También veremos que los países que van a apostar más en I+D van a ser los que van a salir mejor de esta crisis. Y esta crisis, más que otra, nos trae la importancia del I+D. Yo en el 2014, cuando empecé como comisario, estábamos en plena crisis del ébola y los países, con mucho gusto, se unieron al lado de una organización que hoy es muy importante, que se llama CEPI, y CEPI, que es la organización de las vacunas, que prepara para las pandemias, nos ha dicho en ese momento que el mundo necesitaba de 1.000 millones de euros al año para tener todas las vacunas necesarias, los tratamientos necesarios para las pandemias. Pero nadie nos ha oído porque todos pensábamos que no iba a pasar,
que no íbamos a tener algo como una pandemia de esta escala. Pues nos ha costado mucho más no hacer esa inversión en el 2014, de decir que íbamos a invertir 1.000 millones al año para hoy tener una catástrofe económica tan grande que nos va a costar mucho más do que esa inversión en el pasado. Entonces yo pienso que si hay un momento, si hay una crisis que va a abrir los ojos de la gente y pensar que la ciencia es importante, es esta, porque sin ciencia somos tan vulnerables. Estamos aquí, tenemos ordenadores, tenemos tecnología, tenemos todo esto, pero estamos cerraditos en casa porque no podemos salir. Y lo único que nos puede salvar es la ciencia. Un gran amigo inglés, Jeremy Farrar, del Wellcome Trust, decía el otro día, the only exit strategy is science. La única salida que tenemos de esta crisis es ciencia, no tenemos otra, si no queremos continuar a vivir cerrados en nuestras casas. Entonces yo estoy con esperanza y hemos visto el liderazgo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha conseguido reunir todo el mundo para ya tener casi 9.000 millones de euros para el esfuerzo de las vacunas y el tratamiento. Y eso ha sido un liderazgo europeo. Vemos que China está a un lado, Estados Unidos en el otro, y hay un liderazgo de ciencia europeo que lo vamos a construir y lo vamos a ver cada vez más. Y es ese liderazgo europeo que puede traer la mejor ciencia para Europa. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos traerá el futuro, pero la ciencia será cada vez más importante en ese futuro. Ya lo era, pero ahora es visible a los ojos de la gente. Esta crisis sanitaria ha puesto en valor el sector digital, pero también el biotecnológico. ¿Qué papel cree que puede jugar en la salida de la crisis económica que parece que se avecina? Bueno, yo pienso que lo que vemos en esta crisis, si ahora pensamos en el positivo, el positivo que hemos visto en estos momentos ha sido la aceleración de ciertos sectores que antes estaban como medio resistiendo al cambio. Y esos sectores han sido, yo diría, sobre todo los sectores digitales, numéricos, en que nosotros teníamos, por ejemplo, en la educación, y yo he trabajado más de 10 años intentando que las escuelas pongan el digital y las escuelas resistían porque los profesores resistían a eso. Y entonces ahora en semanas todo ha cambiado, se ha acelerado. Lo mismo en la telemedicina. Muchos de mis amigos médicos resistían a las teleconsultas y ahora en semanas todo ha cambiado. Mis amigos médicos ya me dicen, sí, a lo mejor las teleconsultas son muy importantes porque yo necesito ver el paciente todo el tiempo, pero voy a necesitar muchas veces verlo, obviamente, pero puedo usarlo como un complemento. Y entonces yo pienso que hemos tenido aquí una aceleración y esta aceleración tendrá para mí 3 vertientes muy importantes: los bits, los átomos y los genes. Los bits, la revolución que va a acelerar de la información, que esa lo vemos todos los días. Los átomos, porque vamos a tener una revolución muy fuerte en las nanotecnologías, en los materiales, y lo estamos viviendo hoy, y tenemos hoy la capacidad de tener el delivery de esos resultados. Y después la parte genética, que es todo lo que estamos viendo en los últimos meses en la industria que es la vuestra, la biotecnológica. En los primeros 3 meses de este año en Estados Unidos se han levantado más de 5,5 mil billones en dólares para invertir en la biotecnología. La gente está mirando hoy la biotecnología como la industria del futuro. Entonces, esta conexión entre los bits, que es la información, los átomos, que son los materiales, y la biotecnología, que son los genes, yo pienso que serán nuestro futuro de los 10 años en inversión científica que vamos a tener para llegar a las personas. Y cuando los vamos a cruzar entre los 3,
o sea, cuando el digital se cruza con los materiales y se cruzan con la biotecnología, esa interdisciplinaridad va a ser súper importante para el futuro que es el vuestro, que representáis a la industria. Y para terminar, ya que estamos ante un reto difícil, pero a la vez histórico y estimulante, ¿qué mensaje lanzaría a los investigadores y empresas de nuestro sector? Muchas de ellas son pymes y startups. Bueno, y un mensaje obviamente de mucho optimismo, porque yo pienso sobre todo en vuestro sector, la biotecnología, cuando miramos los drivers, ¿no? Lo que van a ser los drivers de esa industria. Uno será seguramente la edad de la población. Estamos todos más viejos, la población necesita de más tecnología para sobrevivir, necesitamos más de curar enfermedades, necesitamos de cada vez más biotecnología. Después, como decía, estamos en un punto en que la investigación de los últimos 15 años y cuando lo miramos en términos de los beneficios de todo lo que hemos estudiado, están saliendo ahora. Es ahora que se están transformando entre la ciencia pura y la innovación en los materiales, en la nanotecnología. Lo hemos visto con Ben Feringa, que ha tenido su premio Nobel el año pasado, hace 2 años. Vemos que este año se habla mucho del premio Nobel también en estas áreas y eso es bueno porque hay toda una generación que está empezando en que tienen que pensar que el futuro va a pasar por vosotros. El mensaje que yo dejaba, que es lo que he visto, lo que he aprendido en estos 5 años, es que no os quedáis solo en vuestra área o vuestro sector. Las grandes descubiertas, el futuro, se va a hacer entre la interdisciplinaridad, entre las disciplinas. Entonces, si queréis ser muy buenos en biotecnología, tenéis que ser muy buenos en el centro de la disciplina, que es la vuestra, pero lo que vais a descubrir estará alrededor entre la intersección con la arte, con la sociología, con la historia, con otras ciencias, y eso es donde tenéis vuestro futuro. Entonces, vuestro futuro no está en el centro de la disciplina, pero en la intersección de la disciplina con las otras. Y para eso, no os engañáis, hay que ser muy bueno en la disciplina para poder navegar en la intersección. Y es eso que vamos cada vez en el mundo teniendo más. Es una acumulación que nos va creando complementariedad. Por ejemplo, el mundo era físico, ahora será más digital, pero nunca será totalmente digital. Será siempre un complemento que vamos teniendo. Y el complemento del futuro es esta intersección entre las varias disciplinas que os traerá la descubierta, os traerá la pasión y nos ayudará para el futuro. Pues muchísimas gracias y hasta pronto, señor Moedas. Un placer. Muchas gracias.